9:15 de la mañana. Vamos a hablar un poco de política nacional, de la economía, de lo que está ocurriendo, todo este quilombo, por así decirlo, de marzo, que siempre representa a las bases argentinas. Pero para eso tenemos un entrevistado especial. Tenemos a Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? Luciano Barroso te saluda. Estamos con Boris Kuzic y Juan Gorosito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, El placer es nuestro. Bueno, esta semana hubo un hecho bastante particular en la Cámara de Senadores, ¿no? Donde rechazaron el DNU de Javier Milei. Ya se empezaron a ver las matices económicas, se vienen ya viendo, digamos, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Mira, me parece que este es un gobierno extremadamente complejo que está destruyendo el aparato productivo argentino y que cuando vos estás esperando la reacción de las organizaciones sociales o de la Confederación General del Trabajo, el que empezó a reaccionar es el capital. Y parte de lo que pasó en el Senado es esa reacción del capital. Y entonces, bueno, es un momento de la política y la relación entre el capital y el trabajo. Y ahí vamos a ir desandando este camino en las próximas semanas. Y respecto, también hay algo que es muy importante, Guillermo, que es que el consumo, como vos decís, se está rompiendo las bases productivas y Argentina está dejando de consumir. En cuestión económica, esto, ¿cómo se puede llegar a traducir? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante, ¿no? Si el poder adquisitivo se ha perdido rotundamente en estos últimos 100 días, por así decirlo, por más que veníamos con una alta inflación, se aceleró luego de asumir Javier Milei. Pero hoy en día la Argentina está en esta coyuntura que no sabe hacia dónde va, que es netamente financiera. ¿Vos cómo lo podés explicar en sencillas palabras? Mira, obviamente hubo una valorización de los papeles del Tesoro, estos son los bonos, pero no a costa de como lo hacía Macri con el endeudamiento extranjero, como lo hizo Alberto con el endeudamiento local, sino a partir del infraconsumo y el deterioro de la economía real, que es la que reaccionó, la que reaccionó esta semana, y el jueves produjo lo que produjo en el Senado. No busque la causa de lo que pasó en el Senado en la política, al menos desde mi humilde opinión, buscarla en el capital. Guillermo, Juan Gorosito te saluda, ¿cómo estás? Me parece que tiene mucho más que ver el voto de los senadores de la Patagonia con el capital que con la política. Es muy difícil que vos destruyas empresas históricas de la Argentina. Después vos podés tener discusiones, podés discutir con Hacienda, podés discutir con Alvar, podés discutir con Siderca, podés discutir con Arco, o podés discutir con Clarín. Pero de ahí a que las destruyas hay un paso muy grande. Bueno, me parece que empezaron a reaccionar. Guillermo, Juan Gorosito te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se puede destruir la matriz productiva en 100 días? Bueno, poder se puede si estás en un escenario de guerra. Ahora, en un escenario de toma de decisiones, es como todo en la vida. Empiezas a tomar decisiones hasta que vienen las reacciones. Y bueno, empiezan a aparecer las reacciones. Y acá lo que hay que evaluar es la transitoriedad del gobierno cuando enfrenta al capital. ¿Querés decir que se achican los márgenes para el gobierno? Se achican en términos temporales, sí. Dentro de la ley y el orden, obviamente. Y con este gobierno que no suele respetar los cánones en los que se viene manejando la política argentina, por lo menos en las últimas 4 décadas, ¿cuál puede ser la reacción? ¿Para dónde puede salir? Sí, yo no lo pongo en el marco de la política. Te vuelvo a decir, por ahí estamos hablando, no estoy hablando claro, pero ya van 3 o 4 veces que digo, no lo busques en el mundo de la política, buscalo en el mundo del capital. Bueno, pero para el capital también tiene que leer para dónde va el gobierno. Por eso, ya lo leyó y reaccionó. ¿Y te bajó la palanca?
Parecería ser, ¿no? Eso no significa que sea definitivo. Como todo proceso es muy dinámico, pero la explicación de lo acontecido el jueves me parece más que tiene que ver con el capital operando que la política. Guillermo, si hoy vemos el mapa de la ¿Se Argentina... entiende lo que digo o no se entiende? Porque Sí, se entiende, bueno. Pero bueno, por eso yo te repreguntaba acerca de cuáles son los alcances. La repregunta es porque no se entiende o la repregunta es para afirmar conceptos. La repregunta es para afirmar y para terminar de entenderte, porque por ahí creo que tampoco lo estás diciendo con todas las letras, digo. ¿Qué faltaría para decir con todas las letras? ¿El capital le bajó la palanca o no le bajó la palanca al gobierno? No, dije que como todo tema es dinámico, no funciona así la vida, ni vos en tu relación con tu familia, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos. No es que vos te separás de tu mujer de un día para otro intempestivamente. Entonces yo te digo, le bajaste la palanca a tu mujer y estamos en un proceso. Entonces, le puso un límite. Operó, y si lo que podríamos evaluar más que eso es si el gobierno tiene chance de cambiar. No. Si no tiene chance de cambiar, entonces como sigue, y seguirá que la próxima semana pasamos a analizar la temporalidad del gobierno, que es lo que también contesté. Guillermo, al principio del programa estábamos hablando de hacia dónde está yendo la Argentina, ¿no? Y lo comparamos, por ejemplo, con Paraguay. Paraguay con un nivel de pobreza enorme, ¿no? Pero que no tiene déficit financiero, que no tiene emisión, que no tiene inflación, etcétera, etcétera, etcétera. En una de sus charlas usted lo habló con Pichetto a esto y él lo comparaba, por así decirlo, o hablaba de Paraguay. Entonces, Argentina, con este modelo económico, con este modelo de la política de Javier Milei, ¿está yendo hacia un país, por ejemplo, como Panamá, Uruguay, etcétera, parecido a un paraíso fiscal? No, de ninguna manera. Lo de Milei no es un modelo, porque los modelos lo hacen los gobiernos y él es anarquista, no cree en los gobiernos, en el Estado, en los países. No, ahí iríamos con un modelo, con un esquema a los Macri. Con el peronismo, en tus términos, están todos adentro. Con el modelo Macri, el 30% te queda fuera. No el 40% como en Brasil, pero el 30% te queda fuera. Con Milei, en realidad, es un tema absolutamente singular. Es un anarcocapitalista. Yo creo que él descree del Estado, siendo el primer magistrado, descree del Estado. Con lo cual, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que pasa. Cuando habla de la entrevista con Chise Helmut, empieza a explicar su marco teórico para la inflación, no tiene nada que ver con lo que el día anterior había hecho Caputo, que se había juntado con los supermercados, con los hipermercados, con las cadenas. En fin, es un gobierno, creo que en eso lo vengo diciendo hace rato, pero el que también lo repitió Macri, lo repitió de una manera que quedó como consigna. El gobierno de Milei es Milei, la hermana y las redes. Bueno, eso no es un gobierno, es una estupidez. Así que me parece que en eso Macri creció, intelectualmente creció. No es el mismo Macri que, al menos ahora habla de corrido, no es una cosa. Y me parece que esa definición también marca un antes y un después. Marca un antes y un después la confrontación de Milei con los medios. Me parece que marca un antes y un después la confrontación con toda la economía real. Bien, me parece que por eso empezar a discutir la temporalidad del gobierno de Milei es un dato de la realidad, pero no es que le bajó la palanca al capital. Eso puede ir, venir, puede ser que Milei no sea el que siga tomando las decisiones en el gobierno y que las empiece a tomar un grupo no alineado con Milei y que Milei pase un lugar secundario. En fin, yo lo veo difícil, pero es lo que hay que evaluar y analizar. Guillermo, en estos días también habías dicho algo sobre el ministro de Economía Caputo, ¿no? ¿Crees que la Argentina se va a producir o ya se está produciendo una bicicleta financiera? Están bajando las tasas de interés porque necesitan achicar
el tema fiscal, y en el tema fiscal el déficit cuasi fiscal es muy complejo. Él dice que tuvo superávit financiero en febrero, pero es un análisis desde la caja, tanta plata entró, tanta plata salió, falta contar toda la factura que no pagaste. Entonces eso es una estupidez, eso no significa ser buen hombre de negocios, como vos que me digas que tenés plata en el bolsillo porque no pagaste las expensas, no pagaste la luz, el gas, y debes dar cuenta del almacén. Eso es una tontería. Si el gobierno se endeuda y no paga la factura, y cada vez se endeuda más, y dice que tiene superávit, eso no es serio. Cualquier aprendiz empresario te dice que eso está mal. Digamos, vos cuando educás a tu hijo en la administración de un negocio, le decís, mira, nene, las facturas están para pagar, las deudas están para pagar, si no te quedas sin crédito, ¿cuántos meses vas a poder estar sin pagar una factura? Bueno, no es serio lo que están haciendo. Me parece que, como han puesto el eje en el tema fiscal, ahora quieren bajar el cuasi fiscal para eso, que finalmente son los intereses que paga el Banco Central. El dueño del Banco Central es la Secretaría de Hacienda, así que bueno, todo termina en el mismo lugar, aunque tengan distintos nombres. Déficit fiscal es el de Hacienda, déficit cuasi fiscal es el del Central, pero resulta que el dueño del Central es Hacienda, entonces bueno, finalmente termina saliendo todo el mismo bolsillo. Ese déficit fiscal total de la Argentina, correctamente medido, esto es si hubiese pagado lo que tiene que pagar y no que pasó a la cuenta del notario, que en algún momento alguien lo va a tener que pagar, es 16 puntos del PBI, es mayor de lo que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Así que esto no es sustentable y bueno, veremos. Ellos, como van actuando sobre el día a día, dijeron, bueno, hay que bajar el cuasi fiscal, por eso bajemos la tasa de interés. Bajamos la tasa de interés, los bancos contestan, bajando la tasa que le pagan a su cliente. Bueno, y bajaron un poco la de los créditos que toman sus clientes también. Bueno, listo. No es exactamente lo que vos viviste como patria financiera. Esto es un desorden generalizado. Sí, los papeles del gobierno, aquellos que compraron papeles del gobierno, los compraron a 25, hoy están valuados a 50. No que ganaron 25. Para ganar 25 tienen que vender el papel. Mientras no vendan el papel es una ganancia contable. Cuando vendan el papel lo venden todos juntos en la puerta 12. Anda a saber dónde termina esa evaluación. Ya. Por ahora tienen ganancias contables a raíz del infraconsumo de la población, que con eso se está financiando el gobierno, y la destrucción que hizo el aparato productivo en el marco de la economía real. Que hay que entender que es más del 80% de la economía, ¿no? La economía es la economía real, es la de producir, comprar, vender, hacer logística, bueno, no, cobrar. Esa es la economía, trabajar. Lo otro es el aceite, es importante, pero no es la economía. Guillermo, Boris Kusic le habla, buen día. ¿Qué tal? Guillermo, al principio de la nota comentabas que a partir de la semana que viene íbamos a empezar a charlar un poco del desenlace del gobierno de Milei. ¿Cómo ves vos? ¿Qué alternativas hay a partir de empezar a tener esas charlas y algún desenlace final? ¿Cuál es realmente la alternativa que tiene la Argentina en términos políticos al gobierno de Javier Milei? Bueno, tenés la izquierda, que me parece que no tiene predicamento, Partido Obrero, digamos, lo que vos ves en la calle, es una realidad, pero no tiene predicamento. Tenés los radicales, pero con Lustó, Morales y la interna que están sufriendo, me parece que no va para ahí, no son hoy una opción. Si bien tienen gobernadores, intendentes, no son una opción. Está Macri, que es una opción real, por eso hizo la declaración que hizo. Y está el peronismo, que tiene el mundo a favor, y por primera vez está construyendo una real armonía entre el capital y el trabajo. Así que me parece que los vientos soplan para el peronismo. Si se organiza, si nos organizamos, y si tenemos un plan de gobierno. Pero bueno, como todo en la vida hay que vivirlo. Mirá lo que le pasó a Independiente ayer con Riestra, ¿no? Sí. Quien iba a 15 Independiente iba a pensar que perdían el partido con Riestra. Bueno, lo perdían. Guillermo, ¿y qué
¿Qué es organizarse para el peronismo? Y volver a la etapa movimentista, construir las 7 ramas que necesitamos en esta etapa, ya no son las 4 históricas, juventud, sindicatos, política y mujeres, sino hay que incorporar la empresaria por el tema del capital. Hay que incorporar la de las organizaciones sociales, porque no vas a tener con la pobreza de un día para otro. Y hay que incorporar la de técnicos y profesionales, porque desde hace 10 años que venimos en un mundo de ignorancia, ¿no? En las sombras que te da el no conocimiento. El gobierno de Alberto Fernández, la verdad que dio vergüenza ajena. Guillermo, te hago una pregunta conceptual. ¿Es compatible el peronismo o el movimiento peronista con los actuales movimientos sociales? Con los actuales. Es compatible de corto plazo. De largo plazo, como el objetivo de un buen gobierno peronista es generar trabajo en el sector privado, en la medida que el pueblo tenga trabajo, obviamente algo va creciendo y algo se va terminando. Una reconfiguración. Guillermo, te hago una... Las organizaciones sociales son producto de que no hay trabajo en Argentina. Exactamente. Bueno, entonces, de corto plazo, indispensable. Grabois sería indispensable dentro del movimiento. No, pero estás hablando de personas, sí. Saquemos los nombres. Se van a tener que reconfigurar una vez sucedido esto, ¿no? Las organizaciones sociales en este sentido, digamos. Bueno, ellas van a ser parte del nuevo modelo de desarrollo económico con su gente. Vos tenés que tender a que las estructuras de producción y trabajo de las organizaciones sociales acumulen capital, vayan creciendo, sean de relaciones sociales de hecho, sean cooperativas o las formas jurídicas que le den. Guillermo, es indispensable en tanto y en cuanto, si no estuvieran, hay miles de familias que no comen, pero no comen porque no tienen trabajo. En la medida que tienen trabajo, comprar la comida en el almacén de la esquina y hacer la comida en tu casa, como fue en la década ganada, ¿no? Volviendo al armado político y agradeciéndote el tiempo y ya para ir cerrando, obviamente estás charlando con una radio del interior del país, de una de las 24 capitales. Le vamos a cambiar el nombre al Ministerio del Interior, porque ¿cómo le vas a poner? Relaciones Federales. Me parece muy porque bien. La verdad que no sé qué significa interior. Sí. Hoy el interior debería ser, no sé, Carmen de Patagones, una cosa así, porque todo el mar también es argentino. No sé qué significa interior, era cuando solo tenías la costa y entonces claro, la capital, Buenos Aires y el interior, pero ahora ya la Argentina cambió geográficamente, hoy es tanto marítima como continental. Totalmente, está bueno, lo tomo. Tenemos bueno, ahí el temita de los ingleses, ¿no? Sí, por supuesto, acá hace casi 100 años los corrimos, los ingleses y los brasileños acá, justamente en estas tierras. Pero más allá de eso, la pregunta mía tenía que ver con, bueno, ¿qué estás haciendo también? O mejor dicho, ¿cómo este armado del peronismo que vos planteás, muy interesante, con las 7 ramas, etcétera, empieza a llegarnos también al interior del país, ¿no? Y porque vemos que en los últimos años la política ha tenido un esquema ambacentrista que es letal para nosotros. Y se tienen que organizar como están haciendo los compañeros en todo el país. Lo que pasa que para eso ustedes no vivieron la etapa movimentista del peronismo. No. Ustedes vivieron la etapa partidocrática, lamentablemente en este siglo. Por eso hacen tanto hincapié en la política como partido y no en la política como movimiento. Bueno, ahora tiene que volver la estructuración movimentista del peronismo, donde el partido es solamente la herramienta electoral y no tiene ninguna importancia. Cuando esto pasa, el partido que conduce Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires no tiene importancia. El partido que conduce Alberto Fernández a nivel nacional no tiene importancia, como no lo tuvo nunca en el peronismo, nunca lo tuvo. Ahora, yo te digo esta cosa y a vos te vuela la cabeza porque no terminás de entender lo que estoy diciendo. Bueno, es un problema de edad. En cuanto vos hablas con los mayores, si tenés tu abuelo vivo o algún abuelo tendrás por ahí, tu viejo, empezás a hablar y empiezan a escuchar. Antes de conducir, escucha. Y después conduce. Pero primero escuchan, que es la etapa movimentista. Lo internaliza, lo aprende.
lo ponen en práctica y conducen. Esa es la secuencia correcta. Pero no es fácil, porque a vos las hormonas te van a una velocidad que querés todo ya, querés todo ordenado, querés conducir, querés tomar decisiones, te querés sentar en la cabecera. Bueno, que fue lo que pasó en los últimos años. Ahora hay que revertir esa situación. Hay que apelar a los veteranos y decir, ¿cómo era el movimiento peronista que habla Moreno? Era así, mirá, funcionábamos de esta manera. Y es una extraordinaria experiencia que lo hagan ahí. En vez de esperar que los tengan en cuenta, háganlo. Exactamente al revés. El movimiento te da la independencia para que vos los hagas. Vos te pensás que cuando nos juntábamos Juventud Peronista, le preguntábamos al general Perón que había que pintar en las paredes. Si él estaba a 14.000 kilómetros. O vos te pensás que es verdad eso de que todos los días llegaba una carta de Perón. Y que vos la podías leer. Por ahí llegaba, pero la leías a los 6 meses, al año. Era como, viste, un incunable. Sin embargo, las paredes se pintaban, las acciones se hacían, el peronismo se organizaba. A eso te estoy convocando. Ahora, eso vos me preguntás, che, es hora que nos tengan en cuenta. No, pibe, vos sos actor de esto. Ponete a hacer. Guillermo, una última pregunta, por lo menos de mi parte. La última parte se entendió. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, entonces pónganse a hacer. ¿Cómo viste esta liga de gobernadores patagónicos, que no es una liga, pero la unificación en bloque de los gobernadores patagónicos sobre determinados temas como es la energía, es la... Me parece muy bien. Mientras lleguemos hasta ahí me parece muy bien. Ya cuando alguna cabecita empieza a pensar otras cosas, ya me preocupa. Pero mientras que así me parece que la Patagonia fue el claro ejemplo de la articulación con el capital. Por eso te digo, me parece que el voto de los senadores de Chubut tiene mucho más que ver con el capital que con Cortes, ¿no? Uh-huh. Guillermo, para ir cerrando, hay muchos oyentes que me dicen eso, ¿eh? Hay muchos oyentes escuchando de la ciudad de Viedma y quieren saber si usted va a venir, no sé cuándo, claro. Pero si usted confirma la llegada a Viedma. Sí, claro que vamos a ir, sí, cómo no vamos a ir. Sí, vamos a caminar Río Negro, pero para decir esta cosa que estoy diciendo, para que realmente ejerzan el mando en su zona. Como siempre fue el peronismo, siempre fuimos gente mal arreada, atrevida, que hacíamos. Más vale que te critiquen y te digan algo por hacer y no que te como un pánfilo ahí si no hace nada, esperando que te lleguen órdenes. Llegó el momento del movimiento, ¿está bien? Y el movimiento se pone en movimiento. Y eso es extraordinario. Basta de las orgas, de esas pavadas, de los repelentes, de que alguien te tiene que explicar lo que hay que hacer. Para eso está la doctrina. Júntense a leer la Perón y vas a ver cómo aparece todo. Bueno, lo esperamos. Basta de esperar a ver si Cristina dice algo, si dice algo, si Máximo dice algo, si no sé quién dice algo. Hay que terminar con esa pavada. ¿Está bien? Hay que terminar. ¿Lo esperamos en la radio cuando venga? Sí, ¿por qué no? Sí, vamos a ir con tiempo suficiente para charlar con Raíz. Tomando unos mates y comiendo unas facturas acá con los compañeros. Cómo no va a haber, no hay ningún problema. Desde ya que sí, hay que organizarlo y lo vamos a hacer. Se están organizando, me parece una provincia muy grande que va desde la costa hasta el otro lado, ¿viste? Eso, cientos de kilómetros, no es tan fácil que los muchachos estén. Y digamos, y los nuestros no suelen ser aquellos que la billetera, ¿viste?, le desborda la plata. Entonces, bueno, los muchachos se van a acomodar. Pero hoy los medios te permiten hacer los Zoom, hacer los meetings, tal. Se están organizando. Súmense en el proceso de reorganización del movimiento como un movimiento. Y lo primero es hablar con los mayores, ¿eh? Hablar con los mayores, aunque no entiendan la música electrónica, ¿viste? Ayer me contaba la anécdota de Papo, que le dijo al que era el DJ, y vos que sos músico, decís, sí, ¿qué instrumento tocas? No, yo ninguno. Tocas el timbre, le dice. Bueno, entonces, hablen con los viejos, aunque no entiendan. En este caso, la música electrónica es muy buena, lo que estoy diciendo es que Papo no tenía por qué entenderla. Bueno, no subestimen a los veteranos, porque tienen mucho para enseñar. Sobre todo cómo era el movimiento peronista, cómo funcionaba, cómo se tomaban las decisiones. Y esa dinámica es la dinámica que hay que recuperar. ¿Está bien? A eso le incorporan las redes, los medios de comunicación, la lógica nueva, las nuevas imágenes gráficas que hay que poner. Listo. Pero
tienen que aprender a cómo funciona el movimiento peronista, porque ustedes se criaron en la etapa partidocrática del peronismo, que no fue una buena. Bueno, Guillermo, perfecto. La verdad que te agradecemos estos minutos por FM Raíces, acá en la ciudad de Viedma. Y bueno, lo esperamos cuando venga, que esté también acá en el estudio. Con mucho gusto, un abrazo, pasen un buen fin de semana y siempre que llovió paró, así que tranquilos. Muchas gracias.